Las actas de las sesiones número 98, 100 y 101 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Asimismo, el acta de la sesión número 105 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El abogado secretario, damos la bienvenida a don John Smock, que nos acompaña hoy día, Fernando, Margarita, telemáticamente igual que la Cecilia, que está triste por no estar acá, estar en su casa, nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados Sáez, Brito, Giordano y Rosas, y de las diputadas Mix, Ñanco, Orsini, Pérez, doña Catalina, Rojas y Veloso, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para incorporar los deberes de contribuir al fortalecimiento de la democracia y abstenerse de difundir noticias o informaciones falsas, boletín 16.030-16. Se ha presentado otro proyecto, también iniciado en moción, de las diputadas señoras Bulnes, Bello, Del Real, Hertz, Olivera, Riquelme y Zagardía, y de los diputados señores Radkev y Venegas, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la nómina de personas obligadas a denunciar en caso de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y agrava la pena que indica, boletín 16.032-07. Se ha recibido un oficio de la Corporación por el cual comunica que la Cámara de Diputados, en sesión del día de ayer, y a petición de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, acordó remitir a esa comisión el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para tipificar y aplicar una nueva agravante que resguarda a la persona del denunciante, correspondiente al boletín 15.030-07, y en consecuencia solicita instruir que el expediente de tramitación del proyecto sea remitido a la señalada comisión. También se ha recibido confirmación del señor secretario general para la sesión del día de hoy. Se ha recibido también un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual comunica que le será imposible asistir a la sesión de hoy al señor ministro por compromisos previamente agendados, y que asiste en representación del Ministerio el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, y el abogado del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social, Raúl Chontaler. También se ha recibido un reemplazo de la diputada Camila Flores por el diputado Juan Carlos Beltrán por esta sesión, y un último documento que es un oficio del secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica a la Comisión el retiro de la firma de la diputada señora Catalina Del Real del boletín 16.032-07, proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la nómina de personas obligadas a denunciar en caso de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y agrava la pena que indica. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La presente sesión número 107 ha sido citada con el propósito de, en primer lugar, en tabla de fácil despacho, proceder a discutir y votar en particular el proyecto de ley que modifica la ley número 18.678, que señala a la ciudad que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. Viene el segundo trámite constitucional y es el boletín número 15.366-07. Y en segundo lugar, en el orden del día, continúa la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de penas, que es el boletín número 12.213-07. Siendo las 15:12 minutos, damos inicio entonces al primer punto de la tabla, que corresponde a discutir y votar en particular el proyecto de ley que modifica la ley 18.678, que viene en segundo trámite constitucional, tal como se indicó, y lo anterior en cumplimiento al mandato de los comités parlamentarios, quienes en sesión del 31 de mayo del presente año, conforme lo dispuesto en el número 2 del inciso cuarto del artículo 112 del reglamento de la Corporación, se acordó remitir nuevamente a la Comisión el proyecto de ley, según consta en el oficio número 18.416 del secretario general de la Cámara de Diputados, que se dio cuenta en la sesión del lunes 15 de junio recién pasado. Se encuentran presentes, hemos invitado
al señor secretario general de la Cámara de Diputados, don Miguel Landeros Perquich, a quien le damos la bienvenida, y también a la presidenta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, FEDACON, señora Elizabeth Cangas Chant, quien también viene acompañada de las distintas asociaciones de funcionarios, y les damos la más cordial bienvenida a esta comisión. Para iniciar entonces esta tabla de fácil despacho, le voy a ofrecer en primer lugar al señor secretario general la palabra respecto a este proyecto y luego a doña Elizabeth. Por 5 minutos cada uno. Gracias, presidente. Seré lo más breve posible en esta tabla de fácil despacho. Mire, presidente, los comités vieron la iniciativa en cuestión y cuando se analizó, cuando ve que en el minuto de ponerla en tabla, se entendió que había un pequeño problema. En el artículo primero establece la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, y el artículo segundo, en el proyecto original, permitía celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales, porque la nomenclatura del Senado y de la Cámara es distinta, en la ciudad de Santiago. Y previo, por supuesto, acuerdo de un quórum alto de los comités que representen, ¿no es cierto?, a los 3/4 de la Cámara. Nosotros entendemos, porque así nos hicieron saber los autores, que la idea nunca fue establecer sesiones ordinarias del Congreso Nacional, porque si no, entonces deberíamos haber modificado el artículo primero. Y como había un problema además de técnica legislativa, en virtud del artículo 112 del reglamento de la Cámara, se acordó pasar el asunto nuevamente a la Comisión para que pudiera verse esta indicación, y en lo posible hemos conversado con sus autores para que la pudieran retirar y que el proyecto pudiera seguir su tramitación. Entendemos, presidente, que la idea no es que el Congreso se traslade a ninguna ciudad distinta de Valparaíso, pero sí tener cierta flexibilidad. Por ejemplo, como ustedes saben, hoy día no pueden, pero en alguna época, y vamos a volver probablemente después que el edificio lo tengamos de regreso una vez terminado el proceso constitucional, sesionaban en Santiago las comisiones en distintos horarios, y eso facilitaba mucho el trabajo ¿no es cierto?, de la Cámara. Probablemente de establecer sesiones extraordinarias o especiales en Santiago tendrán por objeto en algunos casos legislar, pero en la mayor de las veces hacer algo que normalmente nosotros hacemos malamente acá, que es estas sesiones especiales pedidas por firma sobre temas de interés de la Cámara, que lo único que hacen es entorpecer el trabajo legislativo. Y después tendremos que ver si se hacen las sesiones de los días jueves como normalmente las teníamos, las legislativas de la mañana, y esa es una decisión que tendrán que tomar, ¿no es cierto?, los jefes de los comités políticos. No quiero alargarme, presidente, pero normalmente las cámaras pueden tener 2 o más sesiones ordinarias, depende de su reglamento. El Senado tiene 2, la Cámara de Diputados tiene 3 sesiones ordinarias, la que tenemos los lunes, los martes y los miércoles. Pero es una cuestión más bien reglamentaria. Yo creo que el quórum, además, asegura, 3/4, asegura que no va a ser una forma velada de un traslado, que además implica un montón de otras cosas. Por último, presidente, hacer presente lo siguiente. No es lo mismo trasladar un poder del Estado a otra ciudad que permitirle que sesione en otra ciudad. Y lo digo por las siguientes cosas. El estado de excepción constitucional habido durante la pandemia nos demostró que teníamos una falencia, y era que si se declaraba, por ejemplo, en Valparaíso, una circunstancia de estado de emergencia, como lo fue, o podría ser otro estado de excepción, catástrofe, qué sé yo, ¿dónde sesionamos? Tenemos que tener un segundo lugar habilitado para sesionar en determinadas circunstancias, y la ley de traslado al Congreso no lo establece así. Y por lo tanto yo les pregunto, si hubiera, por ejemplo, estado de sitio en la ciudad de Valparaíso o otra cosa que afectara el orden público en Valparaíso donde no se pudiera entrar, yo les quiero recordar cómo fue 2019, es decir, no tengo que llevarlos más allá. Hubo que un día tener que desalojar las instalaciones del Congreso para poder, ¿no es cierto?, contener la situación de orden público que había en la ciudad. Entonces el Congreso tiene que tener, y así lo tiene, una otra sede. Y por último, presidente, por algo más importante, porque cuando uno traslada a la sede, traslada todos los servicios que tiene en la sede principal a la segunda sede, y la ciudad de Santiago no tiene todos los servicios. Lo que nosotros hacemos es trasladamos al personal estrictamente necesario. Por ejemplo, las salas de sesiones de las comisiones funcionaban telemáticamente en eso con Valparaíso en esa época, y había personal que quedaba acá y otro que quedaba a Santiago. Y lo mismo sucede con la sala de sesiones de Santiago. Nosotros podríamos sesionar en Santiago sin tener que trasladar todo el aparataje, ¿no es cierto?, técnico a Santiago, porque está
conectado con la ciudad de Valparaíso. Hoy día lo tenemos con servidores funcionando independientes porque obvio está entregado al Consejo Constitucional. Pero haber sido lo suficientemente explícito y claro en los motivos por los cuales está, a juicio por lo menos del que habla, esta moción es conveniente. Muchas gracias, secretario general. Diputado Soto. Sí, presidente, este debate de hoy día, según mandato de la bancada, incide en una indicación que aprobamos acá, cuando nos tocó revisar este proyecto, que la redactamos varios de los integrantes de esta comisión. Yo recuerdo que la suscribió Jorge Alessandri, Carol Cariola, ahí está, perdón. Cariola, Calisto, Pérez y Soto, pero también estaba Jorge Alessandri. Pero en fin, el punto es que, claro, no se tomó en consideración todos los cambios que involucra a nivel funcionario el funcionamiento ordinario de la Cámara en Santiago, que tal como lo dice el señor secretario general, lo han dicho también los integrantes representantes de los trabajadores, son mayores y requieren una planificación también importante. Por eso, por mi parte, yo retiro mi firma a esa indicación o me abro también a que podamos discutir una alternativa que puede ser aprobar la que viene del Senado, que permite que funcione el Congreso en Santiago, pero de manera extraordinaria o en sesiones especiales, que evidentemente por su naturaleza temporal producen menos inconvenientes para todo el mundo. Eso, presidente. Diputado Beltrán, antes de ofrecer la palabra a la presidenta. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Los saludo y por su intermedio a mis colegas diputados, al señor secretario y a los funcionarios de la corporación y también a los dirigentes de la Cámara de Diputados. Señor presidente, yo, tal como decía, no soy de esta comisión. Me tocó, por suerte, no sé si que viene o mal, pero me tocó estar en esta oportunidad. Creo que es súper importante escuchar la opinión de los dirigentes, porque aquí hay muchos funcionarios que trabajan en Valparaíso y creo que también va a ser un tema complejo, así que eso nomás, señor presidente, muchas gracias. ¿Les parece si le ofrecemos la palabra a la presidenta y luego abrimos? ¿Les parece? ¿No? Diputada Giles. No, presidente, le explico por qué, porque probablemente es mucho mejor que ellos puedan escuchar nuestras preguntas o opiniones preliminares y tal vez pueda eso ser útil para su intervención. En mi caso, yo quiero dejar en claro desde ya que yo me opongo a este cambio, me opuse en el pasado y me opongo ahora. Y quiero explicar lo más brevemente posible, aunque es complejo, por qué me opongo. Cuando se funda la nación chilena, se hace de una manera unitaria y centralizada, lo que a mi juicio se hace desde Santiago. Chile existe desde Santiago. No por casualidad la gente del sur y del norte habla de Chile como Santiago. Dicen voy a Chile, los chilotes, por ejemplo. Y eso es extendido en nuestro país. Y eso dice relación con la característica unitaria extrema, a mi juicio, pero sobre todo centralizada de la nación, que desde mi visión niega la existencia de pueblos, de muchos pueblos de los que está constituida esa nación, y superpone esta idea central desde Santiago. Es fundamental, creo yo, para el desarrollo de esta región y de una perspectiva distinta a la centralizadora, el que exista la presencia del Congreso y de ojalá otras instituciones, ministerios, por ejemplo, lo que se intentó hacer con el Ministerio de la Cultura fracasadamente, porque en realidad es una mascarada, ¿ya?, en otras ciudades del país. A mí me parece que la propuesta debería ser más bien, y me castigo a mí misma de no haberla hecho, trasladar funciones del Congreso a otra ciudad, distinta de Santiago. A eso yo estaría abierta, porque creo que lo contrario significa devolver una centralidad política que a mí me parece francamente perturbadora. Y por lo tanto quiero decir desde ya que yo me niego a esta posibilidad, entendiendo
y probablemente compartiendo muchas de las situaciones domésticas que se resuelven, pero sin embargo creo que aquí la prioridad es que una institución tan importante como este poder del Estado radique en una ciudad distinta en todas sus sesiones y que si hay que buscar alguna alternativa se busque en otra ciudad distinta de Santiago. Muchas gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego a la diputada Cariola. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como yo había señalado también la última vez que discutimos este proyecto de ley, yo también estoy en contra de la idea de que el Congreso se traslade para Santiago. Me parece bien que aquí se plantee acotar de cierta forma los efectos de esto, porque tal como lo dijimos algunos en un comienzo, esto es algo que afecta seriamente a los funcionarios que se desempeñan aquí en la Cámara, que tienen ya una vida armada aquí en esta ciudad. Los que son funcionarios más antiguos incluso se trasladaron en su minuto a Valparaíso, porque hay algunos que siguen quedando, entiendo, de la época en que el Congreso funcionó en Santiago, pero se trasladaron a Valparaíso e hicieron su vida acá, y hay que tener también consideración con ellos, y evidentemente, como diputado aquí de la región de Valparaíso, me niego rotundamente a cualquier medida que pueda dinamitar en parte la economía local. O sea, ya con el nivel de daño que uno ve en las calles de Valparaíso, ¿cómo quedaría si es que un elemento de la ciudad, como es el Congreso, del cual viven no solo quienes son funcionarios, no solo las familias de ellos, sino que también quienes suministran bienes y servicios a Valparaíso, que son aquí de la zona? O sea, partamos por lo que es la cocina incluso. ¿De dónde creen que vienen las comidas que aquí se venden principalmente? De la región de Valparaíso. Es gente que vive al menos en buena parte el hecho de que el Congreso esté aquí en la ciudad. Entonces, la descentralización no es solo un gesto administrativo, no es solo dar alguna señal de que algunos aspectos de nuestra institucionalidad pueden funcionar fuera de Santiago, sino que es el hecho de que el gasto público que hace el Estado chileno, lo cual incluye el Poder Legislativo, también descentralice. Y hoy día se está generando eso con la presencia del Congreso Nacional en Valparaíso, que le da una oportunidad a gente que es de mi región. Y evidentemente por esa razón yo no voy a estar de acuerdo con un traslado del Congreso a la ciudad de Santiago. Yo entiendo de aquí, en contrario a eso, lo que se pretende hacer es acotar lo que en su momento se había planteado como extendido incluso a las sesiones ordinarias, quizás manteniéndolo solo en extraordinarias, manteniendo solo una cuestión excepcional, podría tener más sentido, pero solo en ese caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Cariola. Presidente, sí, yo creo que, a ver, es bien importante escuchar a los trabajadores y trabajadoras. A mí me gustaría que les pudiéramos dar la palabra lo antes posible. Sin embargo, si bien yo soy partidaria de que el Congreso Nacional pueda tener la máxima flexibilidad desde el punto de vista de su posibilidad de funcionamiento, creo que el territorio nacional que está representado en este Congreso Nacional efectivamente es de Arica a Punta Arenas, y eso implicaría incluso la posibilidad, y en eso comparto lo que ha dicho la diputada Giles, de que el Congreso pudiera incluso sesionar en otras regiones. Creo que la descentralización efectiva da cuenta de la necesidad de poder tener la flexibilidad necesaria que nos permita actuar en otros lugares. Sabemos que eso tiene dificultades y tiene elementos técnicos que requieren de ciertas medidas que probablemente todavía no estamos preparados o preparadas para poder asumir. Sin embargo, acá lo que se está proponiendo y lo que ha explicado el secretario general respecto de algunas situaciones particulares, a mí me parece que tenemos que atenderlo. Yo entiendo lo que acá se dice de que la fuerza de trabajo está concentrada en la quinta región, creo que eso es relevante tomarlo en consideración, también entiendo la situación de los trabajadores y trabajadoras, pero este es un órgano del Estado a nivel nacional que representa a todo el país. No es el municipio de Valparaíso, no es el municipio de la quinta región, es el Congreso Nacional. Y creo que en esa línea
línea, nosotros tenemos que tener todas las condiciones y por lo tanto la flexibilidad necesaria si es que en algún momento se requiere tener una sesión especial haciendo uso de la infraestructura que tenemos en la región metropolitana. Creo que tenemos que tener la posibilidad de hacerlo y no quedar restringidos de lo que la ley establece. Entonces, si es necesario, presidente, para poder viabilizar este proyecto de ley, eliminar el elemento respecto de las sesiones ordinarias, al igual que el diputado Soto, que lo acaba de mencionar, yo estoy disponible siendo autora de esa indicación que modificamos, y dejarlo solo en relación a las sesiones extraordinarias y especiales, que creo que es lo que permitiría de alguna u otra manera viabilizar en función de un primer acuerdo. Pero creo que esta es una discusión que no puede quedar cerrada acá, sino que también implica necesariamente irnos preparando de mejor manera para que la institucionalidad y la democracia funcione con todas sus herramientas posibles a lo largo de todo el país. Así que yo por lo menos también estoy dispuesta, diputado Soto, me sumo a su propuesta, a eliminar la palabra ordinaria e incorporar, entiendo, las palabras especiales. Porque ya está, perdón, sesión... No, es que dice extraordinarias nomás. Y especiales, tiene razón. Entonces, eliminar la palabra ordinaria y dejar extraordinaria y especial, y creo que con eso quizás podríamos resolver el conflicto que se ha dado para poder viabilizar esta propuesta, que a mí me parece que es necesaria frente a algunas coyunturas en las cuales tengamos que enfrentar este tipo de decisiones. Sobre el punto me había pedido el secretario general. Quiero aclarar un punto. En el proceso constitucional anterior, la Cámara prestó los servicios completos de votación y los servicios del Pleno. Está John Smock acá, no tengo que explicarles nada, ¿no es cierto? La Convención Constitucional sesionó en 2 ciudades de Chile. Yo no me refiero a los resultados, yo me refiero a los procedimientos. Sesionó en Concepción y sesionó en el norte, en Antofagasta. Y por lo tanto eran 155 convencionales que pudieron votar, hablar y tener sesiones en un espacio distinto a Santiago. Eso lo hizo la Cámara de Diputados, no lo hizo la Convención, lo hicieron el equipo que lideró don John Smock y nuestros compañeros que están, muchos de los que están acá presentes y algunos otros de informática y otros. Entonces nosotros estamos en condiciones de sesionar en cualquier parte de Chile, presidente. Lo que pasa es que la infraestructura que tenemos, claro. Oye, muchas gracias. Yo les quiero pedir si le podemos dar la palabra a la presidenta de la asociación. Diputado Calisto. Sí. Diputado Longton, por favor. Luego el diputado Calisto. Y luego el diputado Ilavaca. Sobre el punto, presidente, a ver, yo desde que tengo recuerdo, desde muy chico, proyectos para trasladar al Congreso se han presentado, del año 90. De hecho, entre los libros que me regalaron el Congreso a propósito del homenaje a mi papá, me encontré con unos primeros discursos de mi papá oponiéndose al traslado al Congreso de Santiago. Ha sido una lucha constante para los que somos de la región de Valparaíso, pero también por los que nos respira un aire descentralizador profundo. No solamente por las fuentes de empleo de los funcionarios, que tienen un asentamiento y obviamente que eso es complejo desde el punto de vista de lo que significa un traslado a dependencias que además no cuenta con las condiciones para poder funcionar y albergar a todo el Parlamento, y eso es una realidad. Y eso significa no solamente un deterioro de la vida de funcionarios y el deterioro de la vida de quienes residimos en regiones, sino que además significa una inversión en las cuales les aseguro que el Estado no está en condiciones de poder asumir, entendiendo que ya tenemos un edificio adaptado con todas las condiciones. Pero dicho eso, a mí el proyecto en general me parecía que era razonable, las sesiones especiales, entendiendo que hay una sede en Santiago, sin oficinas obviamente, sin las dependencias para albergarte de manera permanente, pero sí para sesionar, para tener sesiones especiales, entendiendo que con la Convención Constituyente hubo una infraestructura adecuada que se adecuó para eso. Pero si eso da pie para que en definitiva el día de mañana se incorporen indicaciones, que yo valoro el gesto del diputado Soto, Cariola y no sé los demás si están dispuestos a retirarla, de incorporar la palabra ordinarias, yo estaría obviamente dispuesto a aprobar el proyecto en condiciones de que establezca solamente las sesiones extraordinarias y especiales. Porque si esto abre la puerta para que el día de mañana sean incorporadas las ordinarias, o se le empieza a abrir el apetito a parlamentarios de que es mejor, de que esto abre la puerta para que el día de mañana el Congreso se instale en Santiago, yo no voy a estar dispuesto para eso. Obviamente que eso no tenemos cómo saberlo,
pero yo dejo al tiro registrado en acta, presidente, que yo me voy a oponer con todas las fuerzas, y espero también que los parlamentarios lo sigan haciendo como lo han venido haciendo hasta la fecha, porque los proyectos nunca han sido aprobados. Es más, han sido inadmisibles, muchos archivados, presidente, pero siempre hay alguien que se le ocurre. Es más, yo recuerdo al exdiputado y ahora senador Iván Flores, que apenas asumió su periodo dijo que iba a empezar a hacer los análisis para poder trasladar el COVID, y así sucesivamente. Por lo tanto, espero, presidente, que esto no abra la puerta. Me parece razonable tener las sesiones especiales y extraordinarias en el Congreso en Santiago, porque además son dependencias que creo que hay que utilizar. Sobre todo después de los últimos cambios, es una estructura histórica además para nuestro país, y creo que tiene que tener la utilidad que corresponde, sobre todo entendiendo además que hay días en que los parlamentarios tienen reuniones con ministros, subsecretarios, y eso obviamente que facilita también cualquier tipo de gestión. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Calisto, y finaliza el diputado Ilavaca antes de dar la palabra a nuestro presidente. Muchas gracias, presidente. En esta oportunidad no estoy de acuerdo con mi amigo el diputado Longton, por su intermedio, presidente. Lo que pasa es que es muy fácil muchas veces, desde la comodidad del centralismo, pensar de que es relativamente cómodo mantener un aparato, una estructura de Congreso en una región distinta a la región metropolitana. Y la verdad es que para los diputados de regiones es doblemente más complejo. Lo voy a contar brevemente. Yo soy diputado de la región de Aysén. Estaba pensando en la semana que fui a Islas Huichas. Comienza mi semana el día domingo, porque tengo que venirme el domingo, porque no tengo vuelo en la mañana del lunes, porque hay comisiones los lunes en la mañana para alcanzar a llegar. Lunes, martes, miércoles, no tengo vuelos los miércoles en la tarde, por lo tanto me tengo que ir los jueves. Llego el jueves, el viernes tomo barco a Islas Huichas, 5 horas de navegación, me quedo en Huichas, vuelvo el sábado y el domingo me vuelvo al Congreso. Yo entiendo la preocupación de los funcionarios, pero también entiendo lo que significa para los diputados, a los representantes de la voluntad popular que son de regiones extremas, que puedan tener también la posibilidad de no tener que no solamente llegar a Santiago, sino que tener que desplazarse a otra región para una sesión que a veces dura 2 horas o 3 horas, que perfectamente puede funcionar en el Congreso de Santiago porque están todas las condiciones. Yo creo que con toda la cantidad de viáticos que se pagan para los parlamentarios para ir desde Santiago a Valparaíso todos los días, perfectamente se le puede mejorar las condiciones a los trabajadores para que vayan de Valparaíso a Santiago, es mínimo en comparación a la cantidad de parlamentarios que se mueven todos los días. Entonces, y esto lo digo con mucho respeto a los funcionarios, porque tengo la mejor opinión de los funcionarios de la Cámara, por su intermedio, presidenta, a los dirigentes de la asociación. Pero también hay que entender lo que significa para los parlamentarios de regiones desplazarse hasta Valparaíso. Y no es no tener un espíritu descentralizador, le digo con mucho afecto al diputado Longton. Todo lo contrario, es de eficiencia. Además, los riesgos permanentes de los parlamentarios de regiones, de tener que desplazarse en 2 regiones todos los días. Entonces, yo no voy a retirar esta indicación. Yo soy firmante, me entiendo que la diputada Cariola, el diputado Soto la retiraron, yo la voy a mantener. Y voy a insistir en la sala, porque me parece que es absolutamente legítimo que la mesa, quien esté, tenga la facultad de poder poner sesiones ordinarias en la capital. Además, dicho una cosa, quiero decir una cosa muy importante. Los parlamentarios de regiones, uno llega a Santiago y va a hablar con un subsecretario, reunión con un ministro. Entonces uno corre. En la mañana reunión con un ministro, reunión con un subsecretario, corro a la sesión de Valparaíso a las 10, no llego a las 10, 11, a veces a las 12, después salimos en las listas de quiénes son los que llegan atrasados, ¿ya? Pero nadie sabe que los parlamentarios están en reuniones con ministros, subsecretarios, directores nacionales, justamente porque es parte de nuestro rol como parlamentarios, representar a los territorios más complejos, más distantes. Entonces, el Congreso en algún minuto, a través del senador Adolfo Saldívar, uno de los grandes senadores que ha tenido nuestro país, se adquirió un edificio frente al Congreso de Santiago justamente para propiciar y
propiciando el traslado del Congreso a Santiago. A mí me parece que es lo más óptimo, lo más eficiente, que en algún minuto eso se logre, porque reitero, creo que no porque estemos en Valparaíso va a significar que seamos más regionalistas o creamos más la descentralización. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, primero un tema de forma y después un tema de fondo. El tema de forma es que me sorprende esta fórmula de legislar en términos de técnica legislativa nada más, porque en definitiva este fue un proyecto que ya fue despachado, votado en la comisión, correspondería que se vote en la sala. Vi el 112 letra B del reglamento y no encuentro que en esta fase legislativa proceda, pero es un tema que podemos conversar en términos de procedimiento, ¿ya? Respecto al tema de fondo, yo fui súper claro junto con varios colegas cuando se votó esto. Estaba absolutamente abierto a aprobar, entendiendo las razones de esta moción parlamentaria, en términos de celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales, que es el proyecto original. Pero en ningún caso, y iba a ser también mi postura en la sala, voy a estar aceptando de que a través de una indicación metida entre gallo y medianoche, disculpen que se lo diga a los colegas que lo firmaron y lo hicieron, ¿ya? Porque en una discusión se trata de cambiar formalmente la capital o el lugar donde funciona el Congreso Nacional, ¿ya? Porque eso fue lo que se hizo, en una indicación para permitir un funcionamiento extraordinario y especial, se traslada el ordinario. Yo encuentro que eso no corresponde, ¿ya? Y lo dije, lo argumenté, lo voté en contra, y creo que no solamente por los trabajadores, yo entiendo también la postura de los trabajadores, lo dijimos varios aquí la vez pasada, dentro de los argumentos también se argumentó respecto a la situación de los trabajadores. A mí lo que me molesta es que un proyecto pequeño, con un específico objetivo, se amplíe de esta manera. Porque lo que se hizo con esto es ampliarlo a tal magnitud que fácilmente podríamos el día de mañana, con una mayoría circunstancial, estar funcionando en Santiago permanentemente. Y discúlpeme por su intermedio, señor presidente, del diputado electo, yo también soy de región. Me toca vivir lo mismo que usted, diputado, lo mismo. Yo me vengo los días domingos y no tengo vuelo el miércoles, me tengo que ir los días jueves. Y también si me voy a Liquiñe me devuelvo 3 horas en llegar a Liquiñe, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día están dadas las cosas y si es que queremos discutir en serio, y lo dijimos en su momento con el diputado Sánchez en particular, si queremos discutir el cambio del Congreso Nacional, entremos a ese debate y no a través de, insisto, un subterfugio tratar de modificarlo. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputada Cariola. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que uno pueda tener diferencias políticas respecto de algún punto, pero los procesos legislativos contemplan que las y los parlamentarios podamos presentar indicaciones y que podamos modificarlas en función del debate que se pueda ir dando para viabilizar los procesos. Entonces a mí no me parece, con todo cariño se lo digo al diputado Ilavaca, de que se califique una acción legislativa que está dentro de la norma como una acción de gallos y medianoche. No lo puedo dejar pasar, porque me parece que no es correcto, porque acá todos nosotros venimos a participar del proceso legislativo, presentamos indicaciones en relación a lo que se cree o lo que no, y estamos en nuestro derecho a votar incluso de manera distinta, a pesar de tener diferencias incluso con cuestiones que nosotros mismos podemos modificar en el camino respecto de nuestra posición. Entonces yo, presidente, creo que no corresponde calificar de una acción entre gallo y medianoche que parlamentarios y parlamentarias de manera legítima dentro de sus atribuciones presenten indicaciones a un debate legislativo como en este caso un proyecto de ley. Muchas gracias, diputada Cariola. Previo, mira, la tabla de fácil despacho conforme al artículo 259 es solo 30 minutos. Uno tiene varias formas, presidente, de enfrentar esto, o eludir el debate, o dilatarlo, o resolverlo. Entonces le quería pedir la anuencia a la comisión, conforme al inciso final de este artículo, para extender la tabla de fácil despacho para poder debatir este tema. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Por unanimidad. Diputada Giles. Sí, bueno, yo, por cierto, no me voy a referir al cariño acá que le tengo o no le tengo a los demás diputados, porque creo que está fuera del ámbito de la discusión, sino que voy a intentar hacer una traducción ad libitum de las palabras del diputado Ilavaca por su intermedio. Yo creo que es decir entre gallos y medianoche igual a decir no queremos que abran la puerta en el mismo acto en que se está abriendo la puerta, porque en definitiva esta
indicación, sacándole o no sacándole ordinario, es abrir la puerta. De eso se trata, si esta es una discusión que ya estaba zanjada. ¿Qué otra intención pudiera tener la presentación de esta indicación si no es reabrir una discusión con toda legitimidad? Pues la diputada Cariola, el diputado que sea, presentar mañana de nuevo la indicación. Puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Lo que creo que estamos intentando decir es que la intención sería bueno transparentarla, y es justamente lo que dice el diputado Longton por su intermedio, que no se quiere hacer, que es abrir la puerta. Entonces, ¿por qué no simplemente sinceramos la discusión? ¿Ya? Y lo que se está haciendo aquí es, entre gallos y medianoche, abrir la puerta a cambiar la sede del Congreso. Muchas gracias, diputada. Yo quisiera hacer 2 precisiones antes de ofrecer el uso de la palabra a la presidenta de la asociación. Cada uno tiene el legítimo derecho a presentar las indicaciones que quiera como parlamentario, estamos habilitados para eso. A mí no me corresponde interpretar la intencionalidad detrás de una indicación. Yo solo recordar que las reformas constitucionales, que podría ser el quórum supramayoritario, son de 4/7, y perfectamente las resoluciones de esta corporación se pueden tomar por ese quórum. Máxime el traslado también, o ubicar la sede del Congreso Nacional en la Aysén, como le gustaría al diputado, perfectamente por 4/7 se puede. Y las huichas, pero las huichas no, porque es muy chiquitito. Oye, manteniendo el ánimo fraterno del debate, le voy a ofrecer la palabra a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Diputados. Presidente, muchas gracias y saludo a las diputadas y a los diputados por su intermedio. Bueno, efectivamente, algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy Elizabeth Cangas, presidenta de la Federación del Congreso Nacional, y me acompañan los presidentes de las 8 asociaciones que reúnen, en el fondo, a la Federación. Nosotros representamos aproximadamente 1000 funcionarios de planta contrata, y tenemos muy buenas alianzas también con las otras asociaciones de trabajadores parlamentarios, ya que son gremios distintos, pero la Federación tiene funcionarios planta contrata que ascienden alrededor de 1000. Estaba escuchando con atención, valoro tremendamente, somos de la casa. Además, bueno, mi asociación de base es la Secretaría Legislativa, por lo tanto conozco cómo parten estos debates, y les agradezco también la sinceridad de cada uno y la forma como nos han hecho un poco partícipes. Efectivamente, nosotros pedimos audiencia por la forma como esta indicación en el fondo se aprueba, ¿cierto?, en una sesión de fácil despacho, que luego es fácil despacho también en la sala, donde no hay instancia de poder nosotros en el fondo dar una opinión, ¿cierto?, en circunstancias que estamos directamente implicados de repente con este tipo de decisiones. Entonces, esta posibilidad abre la puerta también de que muchos de ustedes puedan escuchar cuál es el sentir de los funcionarios. Y lo primero que interpretamos, y ahí recojo varias de las cosas que se han dicho, incluso por los diputados que han retirado la indicación, como por otros, ¿cierto?, de que este era el comienzo de un traslado paulatino del Congreso Nacional en circunstancias que nosotros como funcionarios entendíamos que no existía la voluntad política en ese sentido, y así siempre se había conversado, se había transparentado, a pesar de algunas insinuaciones. Eso nunca había logrado en el fondo concretarse en una indicación ni nada por el estilo. Estando ya en la sesión, en la mesa, quizás tengo una sensación un poco distinta con las palabras, ya no con una intención, bueno, no quiero atribuirle intención a nadie, por supuesto, pero con las palabras del diputado Calisto surge entonces otra mirada, ¿cierto?, donde él da su experiencia como diputado de región, etcétera. Y desde ese punto de vista, entonces, yo, como no me compete lo político, tampoco me compete en el fondo lo legislativo, la técnica, la instancia de las indicaciones, solamente quiero aportar la mirada gremial, no en una discusión de traslado, porque no vengo preparada para eso, porque entendíamos que no lo era, ¿ya?, sino que solamente una mirada gremial de cómo se gesta esta indicación en el fondo, sin la posibilidad en el fondo de ser oídos, ¿ya? Y eso nos parece a nosotros, que conocemos el manejo de esta institución, la valoramos, tenemos un sentir muy especial, pues estamos todos camiseteados, y vemos como en cada proyecto y en cada comisión legislativa se tiene la consideración de los gremios siempre. Ese es algo transversal, que en cada uno de los proyectos se tiene en consideración a las organizaciones de la sociedad civil y se considera a los gremios. También quería poner sobre la mesa que nosotros, que somos testigos silentes de cada uno de sus discursos, tanto públicos como privados, encontramos en sus discursos siempre al centro del ser humano, a la persona.
De hecho, no existe política sin humanidad. O sea, podría existir, pero no sería una buena política, ¿cierto? Entonces, la política y cada una de las cosas que los mueve a ustedes, que los hace estar acá y que por lo tanto es el ser de este poder legislativo, es precisamente el ser humano, es la persona humana. Desde ese punto de vista a mí me ha pasado, y lo estábamos conversando con el presidente antes de que empezara la sesión, fundamentalmente porque no quiero alargarme, insisto, no vengo a discutir el traslado del Congreso Nacional, nos empezó a pasar especialmente con el recambio del Parlamento en casi un 80%, que hay muchas dinámicas que cambian. Nosotros tenemos una relación muy cercana con varios diputados y en la conversación con ellos me sorprendió y nos ha sorprendido que desconocen que nosotros vivimos acá. Tienen la sensación de que nosotros también somos itinerantes, de repente como ustedes. Y claro, estos 1000 funcionarios que están radicados en la quinta región, vivimos acá, amamos nuestro trabajo, pero quizás sobra decirlo, pero nuestra familia es lo más sagrado que nosotros tenemos. Y quiero ponerlo sobre la mesa, es lo más sagrado para nosotros. Y para nosotros poder estar en función de ustedes como lo estamos, muchas veces con una sobrecarga de trabajo importante, la atención política es importante también y los tiempos han cambiado y han demandado cosas diferentes de nosotros. Para poder hacer eso también tenemos una red de apoyo acá. Simplemente quisiera poner en números, en el fondo, que estas 1000 personas a las cuales yo quiero significar, no son solo 1000 personas, porque las personas no somos seres individuales que flotamos en el mundo, sino que tenemos una familia. Si fuera muy mezquina incluso, si lo pensamos en una familia nuclear de 3 personas, estamos hablando de 3000 personas, y si lo pensamos en una familia extendida, estamos hablando de por lo menos 7000 personas, 8000 personas que se ven afectadas de repente con una decisión que puede parecer que no tiene ninguna implicancia como una indicación así en un proyecto de ley. Sin el ánimo en el fondo de alargarme más, les agradezco esta instancia, que por lo demás no vengo en el fondo ni siquiera preparada para tener esa discusión que el diputado Calisto ha puesto sobre la mesa. Agradezco que se haya retirado la indicación en esos términos y por supuesto estamos disponibles también para que si algún día se quiere conversar sobre esto, se haga en el fondo con todas las miradas, porque ser oídos es lo primero para ser valorados y es la primera parte donde uno humaniza al otro, ¿cierto? Y no solamente se siente el funcionario que lo interpreta como un mero instrumento para un fin. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Elizabeth. Se ofrece la palabra sobre el punto. Se ofrece la palabra. Se acaba el debate. Diputado Calisto. Sí, mire, presidente, yo he escuchado atentamente las palabras de la dirigenta y evidentemente me parece súper legítimo y le planteo con mucho respeto que por lo menos de mi punto de vista no hay una mirada contra la persona humana, todo lo contrario. Yo reitero, valoro profundamente el trabajo que realizan. Ahora, todo el contexto es súper legítimo, pero también yo podría decir, mire, yo en qué minuto tengo vida familiar, si toda la semana estoy en trayecto como parlamentario. O sea, podría también poner, digamos, mire, yo tengo un hijo de 6 años, no lo puedo llevar al colegio. O sea, podría dar ese argumento, pero lo cierto es, y ya pasando a la cosa más política, esto es un poder del Estado. Y además, la tradición republicana de Chile, del Congreso Nacional, está en Santiago. Entonces, lo único que estamos dando como alternativa acá es que no solamente hayan sesiones extraordinarias, especiales, sino que también algunas sesiones ordinarias, ¿por qué no?, que algún presidente o mesa pueda determinar para que se haga en Santiago. No estamos hablando del cambio, de que se vaya el Congreso a Santiago. Ahora, si usted me pregunta a mí mi opinión, yo soy partidario que el Congreso se instale definitivamente en Santiago. Esa es mi opinión. Pero evidentemente no tengo el agua de la piscina para eso. Se fija, yo también soy realista. Y también evidentemente si se toma o se quiere plantear una situación como esa, evidentemente hay que conversar con los funcionarios que son fundamentales para el funcionamiento de aquello. Se fija, entonces yo solamente para poner en contexto que es solamente ampliar la facultad para que la mesa pueda determinar sesiones especiales, extraordinarias y ordinarias conforme a la contingencia, que muchas veces es la que apremia también la actividad política.
Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Le ofrezco la palabra al diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo inicié mi intervención solicitando escuchar a los dirigentes. Para mí es valioso la opinión de ellos porque son justamente quienes trabajan en esta corporación y que llevan toda una vida, tal como lo ha señalado la señorita presidenta. Yo soy de región, soy de la comuna de Curacautín y a veces efectivamente me corresponde venirme el día domingo para poder estar el lunes en alguna comisión y me regreso el día jueves. En realidad tengo poca vida familiar, pero son parte de los costos de la vida y parte de los costos que en su minuto yo acepté para ser candidato a diputado y hoy día, gracias a Dios, soy parlamentario, estoy feliz, orgulloso y siempre digo agradecido de Dios y de la vida. Y en este sentido, señor presidente, mi opinión es que el Congreso debe permanecer en Valparaíso. Nosotros hablamos a veces de descentralización y todo siempre se dice Santiago, Santiago, Santiago. Yo creo que aquí objetivamente tenemos una muestra palpable de descentralización y que está en Valparaíso, además de una tremenda inversión que en su minuto se hizo para esto. Por lo tanto, yo presidente, me quedo con lo que ha señalado nuestra presidenta y voy a respaldar esa moción en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputado Beltrán. Se ofrece la palabra, se cierra el debate y vamos a proceder entonces a votar. Yo lo que le propongo, había consideración de que no se retiró la indicación, que votemos primero la indicación, señor secretario, miembros de la comisión, y luego el texto tal como venía el proyecto de ley aprobado por el Senado. Sí, sí. Así que pongamos en votación la indicación. La indicación de intercalarse en el artículo único entre las palabras sesiones y extraordinarias la palabra ordinaria. Claro. Después votamos la otra. En votación, señor secretario. De todos aquellos que no retiraron la firma. Sí. No. Por eso. Sí, estamos en votación. Bien, presidente, usted ha puesto en votación la indicación para incorporar la palabra la palabra ordinarias entre las palabras sesiones y extraordinarias del texto contenido en el oficio que envió el Senado. En votación, la indicación. ¿Cómo vota diputado Alessandri? A favor. ¿Cómo vota señor Benavente? ¿Cómo vota señor Calisto? A favor de la indicación. Diputada Cariola. Sí, presidente, secretario, yo voy a argumentar mi votación. He escuchado atentamente las observaciones que ha hecho la Asociación de Funcionarios, me parecen que son elementos bastante legítimos. Yo sigo sosteniendo la propuesta que hicimos en un principio, de hecho comparto el que esto se debiera ampliar y flexibilizar, más allá de que creo que las posiciones de decir, no creo que porque el Congreso Nacional está en Valparaíso, eso implica necesariamente una acción de descentralización. Sin embargo, creo que este no es un debate que está completamente maduro y me parece que tampoco hay que forzar las cosas. Por eso es que estuve dispuesta a retirar mi patrocinio de la indicación y a buscar el espacio de acuerdo dentro de esta comisión para poder permitir que a lo menos avancemos en que las sesiones extraordinarias y especiales se celebren. Por eso es que yo voy a optar por el proyecto original y en este caso me voy a abstener de esta indicación. Yo opto por la abstención ya que la patrociné anteriormente y porque estoy manifestando cuál es mi opinión, pero me parece importante viabilizar este proyecto para que realmente podamos avanzar en esa línea y también porque hemos escuchado a los trabajadores y por supuesto que para mí también es una opinión muy importante a considerar en esta decisión. Así que me abstengo. Bien, abstención. Diputado Beltrán. En contra, señor presidente, secretario. Gracias. Diputado Ilavaca. Absolutamente en contra. Diputada Giles. Bueno, yo soy una convencida de que a los trabajadores y trabajadoras no solamente hay que escucharlos, cuando además uno está obligado a escucharlos porque vinieron a la sesión
Vamos a tener que escucharlo. Yo creo que además de escuchar a los trabajadores hay que actuar según su mandato. Y por lo tanto, evidentemente, rechazo esta indicación, rechazaré la otra y rechazaré cualquier posibilidad de abrir la puerta a que se traslade el Congreso a Santiago, que es lo que está en realidad en estas dos indicaciones. Diputado Longton. En contra. Diputado Sánchez. Por la región de Valparaíso, en contra. Diputado Soto. Señor secretario, voy a fundamentar brevemente mi voto. Nuestra democracia no decidió dónde se instalaba este Congreso. Se decidió en plena dictadura, sin preguntarle a nadie. Y bajo el concepto de alejar el Congreso de las decisiones que se toman en este país en el Poder Ejecutivo, con ánimo incluso de entorpecer el funcionamiento de nuestra democracia. Y desde ahí se fue quedando el Congreso. Por eso varios han planteado que han habido varias intenciones o varias iniciativas para trasladar el Congreso a Santiago, o como algunos hablan acá, a otras regiones también de manera extraordinaria. Yo creo que esto tiene que corregirse en algún momento y tiene que abrirse a un Congreso que evidentemente sea más funcional a la democracia. Pero la decisión que tomamos en una sesión pasada de hacerlo de inmediato, sin la debida planificación, sin duda va alterando un conjunto de elementos que son súper importantes en este Congreso, como son los funcionarios, sus equipos, la prensa también, que han sido persistentes en reclamar. Y bueno, esta decisión tendrá que tomarse de otra manera, en un debate abierto, más largo probablemente, pero también más planificado. Y por eso retiré también mi indicación. Con el mismo ánimo de abrir este debate, pero a la decisión que venía del Senado, voy a abstenerme en esta votación y voy a aprobar la que viene. Diputado Benavente. En contra, presidente. Presidente Leiva. En contra. Bien, presidente. No está el diputado Winter ni la diputada Caterina Pérez. Por lo tanto, hay 2 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, se entiende rechazada la indicación. Se rechaza la indicación y lo que corresponde ahora es votar el texto del proyecto que venía del Senado, señor secretario, ¿no? Sí, hay que votar el texto que propuso el Senado, presidente. En votaciones. En votación. El texto que aprobó el Senado dice: artículo único. Reemplázase el artículo 2º de la ley número 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, por el siguiente. Artículo 2º. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, excepcionalmente, el Senado y la Cámara de Diputados podrán celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales en la ciudad de Santiago, previo acuerdo de los comités que representen a lo menos las 3/4 partes de los integrantes de la respectiva Cámara. Ese es el texto que se pone en votación. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Benavente. Diputado Calisto. A favor. Diputada Cariola. Diputado Beltrán. En contra. Diputado Ilavaca. Presidente, voy a fundamentar esta votación. Yo creo que el establecimiento de un quórum alto para el funcionamiento de estas sesiones extraordinarias o especiales podrían dar la seguridad de que no sea un subterfugio, ¿ya? Y solamente producto de esta limitante, y entendiendo que solamente va a quedar limitada para sesiones extraordinarias o especiales, en lo particular voy a dar mi voto a favor. Diputada Giles. Tal como lo he advertido, esto es abrir la puerta y lo que se pretende es abrir la puerta al traslado a Santiago y yo estoy en contra de esa posibilidad, voto en contra.
Diputado Lonton. Entendiendo la excepcionalidad que son sesiones extraordinarias o especiales, y haciéndome cargo también de que cualquier intento de trasladar el Congreso a Santiago de manera permanente, yo voy a ser uno de los principales opositores, y si es que es necesario, incluso, no sé si Miguel recordará en algún momento, los parlamentarios se encadenaron a las rejas del Congreso. Si es necesario aquello, lo realizaremos, pero entendiendo que tenemos dependencias adaptadas para poder sesionar de manera especial y sesión extraordinaria. Me parece que es un Congreso que hay que sacarle provecho y poder utilizarlo de manera excepcional. Así que, dicho eso, doy mi voto a favor. Diputado Sánchez. Tal como señalé en mi intervención, estoy en contra de cualquier posibilidad de que el Congreso se traslade permanentemente a Santiago. Entiendo la excepcionalidad que está planteado acá en esta norma que se propone, y sin perjuicio de que otros diputados consideran que esto podría eventualmente abrir la puerta al traslado a Santiago. A mí me queda la duda, porque efectivamente está planteado como algo sumamente excepcional. Yo me mantengo en la duda, por eso me voy a abstener, porque la verdad no me gustaría validar con un voto mío una señal que pueda ser confusa respecto a que eventualmente el Congreso pueda terminar radicado de forma permanente en otra ciudad que no sea Valparaíso. Muchas gracias. Diputado Soto. A favor. Diputado Benavente. Yo esta vez voy a coincidir con el diputado republicano y también por razones muy similares me abstengo. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Bien, se han registrado 7 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, presidente. Por lo tanto, se aprueba el texto propuesto por el Senado y se devolvería a esa Cámara si es que la Sala no le introduce enmiendas en los mismos términos. Pasa a la Sala entonces. Se aprueba el proyecto en la forma planteada. Yo quiero agradecer a la presidenta y a todas las asociaciones que nos acompañan el día de hoy, también a nuestro secretario general. Sí, eso iba a proponer, presidente, mantener en el primer informe, estaba como diputado informante el señor Jorge Alessandri. Si están de acuerdo con Jorge Alessandri. Nuevo primer informe. Con Jorge. Se designa diputado informante. Señor secretario, nos pidió la palabra. No, yo quiero hacer una pequeña comentario, reflexión sobre algunas cosas que se han dicho que me gustaría, más allá, por supuesto que me siento plenamente interpretado por lo que ha dicho Elizabeth. Yo quiero decirles que hacer una sesión extraordinaria del Congreso en Santiago requiere 116 votos. Modificar la Constitución requiere mucho menos que eso. La gran traba que tiene el traslado del Congreso Nacional a Santiago es que implica gasto. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional en el año 90 no es que el Congreso no pueda trasladarse, es que como se trata de gastos ordinarios, tienen que estar considerados en la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto no considera gastos para el traslado del Congreso a Santiago. Ustedes comprenderán que si modificar la Constitución por 4/7 es una cantidad mucho inferior a el traslado a una ciudad para hacer sesiones extraordinarias, probablemente si tuviera ese quórum la Cámara para trasladar al Congreso, lo trasladaría modificando la Constitución, no modificando la ley. Y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es nada más que un paso para poder funcionar mejor. Espero que se cumpla. Muchas gracias, señor secretario. También hay que entender que la 18.678 es por quórum simple. Oye, muchas gracias. Oye, nos corresponde en el segundo lugar de la tabla seguir discutiendo un proyecto respecto del cual hay un consenso entre el Ejecutivo y los parlamentarios. Entonces yo quisiera proponer terminar la sesión hasta el día de hoy y continuar el próximo día lunes. ¿De acuerdo? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.